Accidentalmente tomé el teléfono de mi novio y vi un mensaje de su exnovia que acababa de enviar. No tomé la pastilla esa noche. Solo unas pocas palabras, pero me helaron hasta los huesos. Anteanoche, de repente tuve gastroenteritis aguda. Él estaba trabajando horas extra en la empresa. Lo llamé más de una docena de veces, pero no pude comunicarme. Soportando el dolor insoportable, tomé un taxi al hospital sola a las 3 de la mañana. Entonces, él apagó su teléfono y estuvo incomunicado, sin regresar en toda la noche porque fue a ver a su exnovia. Hoy es la víspera de mi boda con Raishan. Su exnovia Jocelyn insistió en venir con un grupo de antiguos compañeros de clase para felicitarnos. En el momento en que abrí la puerta, vi a Jocelyn caminando de puntillas para besar a Raishan en los labios. Raishan no la apartó. Incluso cuando casi perdió el equilibrio, extendió la mano para sostener su cintura. Fue un gesto muy gentil, completamente diferente de la frialdad que me había mostrado estos días. Los antiguos compañeros a su alrededor se burlaban, como si estuvieran acostumbrados a tales escenas, hábil y naturalmente. Las voces eran tan duras que era como una mano agarrándome la garganta, haciéndome casi asfixiar y jadear. ¿Estella? Alguien llamó al verme entrar. Fue una frase muy abrupta. No solo logró separar exitosamente a los dos, sino que también hizo que todos en la sala se volvieran a mirarme al unísono. ¡Ah! Jocelyn dejó escapar un grito exagerado. Se acercó rápidamente a mí, aún con rubor en el rostro. Jugábamos a verdad o reto hace un momento. Raishan y yo perdimos. No lo malinterpreten. La miré incrédula. Justo ahora, tuve que salir por algo. De camino de regreso, de repente recibí una solicitud de amistad en WeChat con la nota, Jocelyn. Después de aceptarla, me envió inmediatamente una foto íntima de ella y Raishan. ¿Adivina qué estamos haciendo ahora? Retiró la foto segundos después y luego envió un mensaje como si nada hubiera pasado, feliz recién casados. Ahora, ella lo explicaba tan casualmente, como si no fuera ella quien me enviara el mensaje provocador. En cambio, parecía que yo era la que armaba un escándalo y era irracional. Como si tuviera miedo de que no le creyera, Jocelyn de repente agarró mi muñeca y estaba a punto de decir algo más, pero la aparté con fuerza. Dio unos pasos tambaleantes hacia atrás y, por coincidencia, cayó en los brazos extendidos de Raishan. Estaba lloviendo afuera, resbalé en el suelo mojado y choqué contra la mesa a mi lado. Mi teléfono cayó al suelo y se deslizó varios metros. El sonido, ni muy fuerte ni muy bajo, hizo que toda la sala quedara en silencio de inmediato. Alguien levantó mi teléfono y lo colocó silenciosamente sobre la mesa. Solo entonces Raishan pareció finalmente reaccionar. Corrió a ayudarme. Me pareció un poco ridículo. Me obligué a ponerme de pie y evité su contacto. Respirando hondo, lo miré y pregunté, Raishan, si digo que justo ahora ella me envió un mensaje provocador, diciendo: Estella, solo fue un juego hace un momento. Raishan me interrumpió. Su tono era tan calmado como siempre, y la impaciencia revelada en su expresión no se ocultaba en absoluto. Me quedé atónita. El dolor ardiente en mi tobillo llegó a mi cerebro y se fue extendiendo a cada nervio. Fue solo en ese momento que sentí el dolor y la vergüenza tardíos. No podía quedarme más tiempo. Tomé mi teléfono y corrí al baño. Abrí el grifo y me lavé la cara al azar. El frío penetrante se extendió por todo mi cuerpo. De repente, mi teléfono vibró. Mostraba un mensaje de Jocelyn, pero antes no había configurado ninguna nota para ella. Tras quedarme atónita unos segundos, me di cuenta de que había salido tan apresurada que había tomado por error el teléfono de Raishan. Para cuando me di cuenta, ya había abierto inconscientemente el chat entre Raishan y Jocelyn. Jocelyn había enviado un mensaje: esa noche olvidé tomar la pastilla después. Solo unas pocas palabras, pero me volvieron a helar los huesos. Así que mientras yo estaba ocupada con todos los preparativos de la boda y corriendo como loca, ellos durmieron juntos. La luz sobre mi cabeza brillaba en la pantalla del teléfono, haciéndome ver un poco borroso y también recordarme lentamente algunas cosas.
Anteayer, después del trabajo, sin tiempo para comer, fui al hotel de la boda y estuve ocupada hasta muy tarde. Luego mi gastroenteritis se agravó de repente. Ryan dijo que estaba trabajando horas extra en la empresa. Lo llamé más de una docena de veces, pero no pude comunicarme. Soportando el dolor insoportable, tomé un taxi al hospital sola a las 3 de la mañana. Entonces, él apagó su teléfono y estuvo incomunicado, sin regresar en toda la noche porque fue a verla. Me dolía el corazón como si fuera desgarrado violentamente. No sé cómo logré seguir mirando. Cuando me desplacé a una sección de los registros de chat, mis dedos se detuvieron. Hace una semana, Jocelyn le envió una foto de un gato ragdoll. Nuestro hijo se está volviendo cada vez más lindo hhh. Él respondió con un Luego cambió el fondo de pantalla de bloqueo al gato ragdoll que solían tener. Mi mente quedó en blanco. Ni siquiera noté que alguien se acercaba hasta que mi teléfono fue arrebatado con fuerza. Ryan me miró con rostro solemne y su voz estaba un poco más fría. Recogiste deliberadamente el teléfono equivocado. Al mirar esos ojos familiares pero extraños, el nervio que había estado tenso todo el tiempo finalmente se rompió por completo. ¿Y tú? ¿No vas a explicar nada? Dijiste que el beso de hace un momento solo fue un juego. ¿Qué pasa con estos registros de chat? ¿Y este fondo de pantalla de bloqueo? Originalmente era una foto de Gungun. ¿Por qué la cambiaste a la foto que ella te envió? Señalé su teléfono temblorosa, con la voz casi ronca. Aunque los hechos estaban justo frente a mí, todavía quería escuchar su explicación. Pero él no dijo nada. Apagó la pantalla y me miró sin expresión. Siempre había sido bueno guardando silencio. Ryan me persiguió mucho tiempo entonces. Acepté oficialmente estar con él por Gungun. Mis padres se divorciaron cuando era muy joven. Fue mi abuela quien me crió. Hace unos años, mi abuela falleció y me dejó a Gungun, diciendo que se quedaría conmigo en lugar de con ella. Una noche, mientras paseaba a Gungun, por un momento de distracción, se perdió. Casi busqué en todo el parque. Finalmente, agotada, me desplomé en el suelo y lloré desesperadamente abrazando mis rodillas. Fue Ryan quien finalmente me ayudó a encontrar a Gungun. En ese momento, él sostenía al cachorro, sin aliento, pero me lo describió de manera muy casual. Cuando estaba corriendo hace un momento, vi a Gungun siendo sostenido por un hombre y caminando muy rápido. Debía ser un ladrón de perros. Estaba agradecida y asustada a la vez, y las lágrimas seguían cayendo. No llores. Ryan, quien normalmente cuidaba mucho la limpieza, ni siquiera le importó y se sentó en el suelo de concreto junto a mí. Estuvo en silencio un rato y luego suspiró muy suavemente, no sé qué hacer cuando lloras. La luz de la luna brillaba en su rostro de lado, y me miraba así, con ojos gentiles y sinceros. Gungun siempre estará contigo, y yo también. Después de ese día, empezamos a salir. Estuvimos juntos durante 3 años. Ryan fue muy bueno conmigo. Hicimos todas las cosas que hacen las parejas. Hasta hace 2 meses, acepté la propuesta de Ryan. Pero Jocelyn, su primer amor de la universidad, apareció de repente. Al principio, no estaba completamente tranquila. Para tranquilizarme, cada vez que Jocelyn lo llamaba o venía a la empresa a buscarlo, Ryan me lo informaba. Él se esforzaba mucho en mostrarme con sus acciones que realmente había terminado con ella. Pero ahora, al verlos besándose y ver que había cambiado la foto de Gungun, finalmente me di cuenta de que Ryan nunca la había olvidado. Sabía que no debía llorar, pero mis lágrimas no podían controlarse y rodaban una tras otra. Finalmente, lloraba tan fuerte que apenas podía respirar y todo mi cuerpo temblaba. Ryan estuvo en silencio durante mucho tiempo y luego de repente dijo, probablemente no sabes que no siento nada por tus llantos así. Su tono era muy suave, declarando con calma el hecho de que ya no me amaba. En ese momento, mi mundo se derrumbó. No sé cuánto tiempo pasó. Recibí un mensaje de voz de mi mejor amiga diciendo que ya sabía lo que había sucedido hace un momento. Incluso a través de la pantalla, podía sentir la fuerte sensación de culpa en su voz.
Después de quedarme atónita unos segundos, entendí. En ese momento, mi mejor amiga y yo íbamos a escalar. Cuando no pudimos conseguir un taxi de regreso, mi mejor amiga pidió a su hermano que nos recogiera. Mi mejor amiga es de una familia reconstituida. Su hermano había vivido en el extranjero antes y acababa de regresar al país en ese momento, así que no lo había conocido. Quién sabía que la llamada no podía comunicarse, y mi mejor amiga no tenía otra opción. Llamó a Raishan, que casualmente estaba haciendo negocios cerca. Así fue como conocí a Raishan. Probablemente por esta razón, mi mejor amiga se sintió tan culpable. Inmediatamente después, mi mejor amiga envió otro mensaje: no te muevas. Vamos al hotel a recogerte ahora. No tuve tiempo de pensar cuidadosamente sobre él, nosotros. Me lavé la cara y me levanté para irme. Cuando me di la vuelta, descubrí que Jocelyn también había salido en algún momento. Estaba detrás de Raishan, mirándome en silencio. La lástima en sus ojos era evidente. También había un toque de burla y desprecio apenas perceptible. Yo estaba demasiado familiarizada con ese tipo de mirada. En los últimos 2 meses, durante los incontables encuentros casuales que ella creó deliberadamente, me había mirado con este tipo de mirada velada pero directa. En ese momento, no podía entender por qué, aunque Raishan era tan frío con ella que parecía inhumano, ella estaba tan segura y decidida a conseguirlo. Hasta hace un mes, cuando Raishan me llevó a conocer a sus padres por primera vez. Cuando su madre me servía comida, mencionó el nombre de Jocelyn de repente. Ni siquiera se dio cuenta de su error y me saludó con entusiasmo. Jocelyn, el pescado está muy fresco. Toma un poco más. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener los palillos. En ese momento, la mirada amable en los ojos de su madre realmente se superpuso con la mirada que Jocelyn me había dado. Cuando regresamos a la habitación, Raishan me abrazó de inmediato por detrás, con una actitud muy sincera. Mi madre es mayor y tiene mala memoria. Solo lo dijo casualmente hace un momento. ¿La perdonas? Solo le hice una pregunta. Jocelyn ha venido a ti con humildad incontables veces. ¿Alguna vez te ha hecho dudar? Él permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, muy despacio y con firmeza, me dijo al oído: cariño, ahora solo te tengo a ti en mi corazón. La calma y la resignación en su tono hicieron que no pudiera dudar más. Pero esa noche entera, no dijimos otra palabra. Incluso durmió en el estudio bajo el pretexto de tener trabajo que atender. Mis pensamientos regresaron al presente. Miré fijamente a las 2 personas frente a mí. El dolor de ser traicionada y desgarrada creció poco a poco durante lo que acababa de suceder, y ahora estaba gritando y propagándose incontrolablemente dentro de esos detalles que había pasado por alto antes. Raishan fue mi primer amor, la única persona con la que había querido pasar toda mi vida en mis 20 años. Pero no era yo para él. Tampoco era de los 2 tipos de personas que él quería. Desde el principio hasta el final, la única persona que él había querido siempre fue Jocelyn. Mientras pasaba junto a Raishan, reprimí la tristeza en mi corazón y traté de parecer lo más tranquila posible. La boda de mañana se cancela. Regresaremos esta noche y se lo explicaremos claramente a nuestros padres. Por suerte, aún no tenemos el certificado de matrimonio. Ellos deberían entender. Sin esperar su respuesta, me fui directamente. Una vez fuera del hotel, me di cuenta de que la lluvia no había parado. El vapor de agua brumoso se aferraba al aire, haciendo que todo estuviera nebuloso. La noche se estaba oscureciendo, y el frío se infiltraba en mi cuerpo de manera irresistible. Miré mi teléfono, sin saber realmente qué esperaba. No había mensajes. Apareció un paraguas sobre mi cabeza, protegiéndome del cielo gris. Los dedos que sostenían el mango del paraguas eran blancos y delgados. Me sorprendí por un momento, pensando que era mi mejor amiga quien había llegado corriendo. Xiao, pero cuando vi esos ojos oscuros, el otro, Xiao, se me quedó atascado en la garganta. ¿Zachary?
Quizás porque el mango del paraguas estaba inclinado hacia mí, el cabello de Zachary estaba un poco mojado. Me miraba y respondió suavemente, Sofía está en el auto. Estaba un poco aturdida. Aunque Zachary era el hermano mayor de Sofía, no teníamos mucha interacción. Como mucho, éramos conocidos de vista. No esperaba que viniera a recogerme con Sofía. Justo cuando iba a hablar, de repente sentí una mirada fría desde atrás. Subconscientemente, me di la vuelta. Ryan estaba en la entrada del hotel, mirándonos con expresión inexpresiva. Calmadamente, aparté la mirada y seguí a Zachary hacia el auto. Tan pronto me senté, recibí una llamada de mi madre. Ryan me ha contado todo. ¿Qué pasa? Dices que no te vas a casar así nomás. ¿Vas a enojarme tanto para estar satisfecha? De repente, se escuchó el sonido del motor arrancando desde adelante. Zachary sostenía el volante, y su rostro distante se veía un poco frío con la luz tenue. Mi madre hizo una pausa al otro lado del teléfono, como si contuviera su enojo. Hablaremos cuando regreses a la casa de tu padre. Luego colgó inmediatamente. Tu madre, Sofía, sostuvo mi mano fría, sus ojos complicados. Olvídalo. Tras un momento de silencio, sonreí con calma. Estoy acostumbrada. Desde que mis padres formaron nuevas familias, mi madre dio a luz a un hijo, y mi padre a una hija. Ya me había acostumbrado desde hace mucho a su indiferencia y descuido. De camino, me enteré por mi mejor amiga que ella había estado cenando con Zachary en un restaurante cercano hace un momento, así que vinieron juntos. Luego pareció añadir casualmente, fue mi hermano quien insistió en venir conmigo. Cuando regresamos a la casa de mi padre, todavía era bastante temprano. Mi madre estaba sentada en el sofá con el rostro hosco, y mi padre estaba sentado frente a ella, fumando. Pero no vi a la actual esposa ni a la hija de mi padre. Debieron haberse ido temporalmente. Al escuchar el ruido de mi regreso, mi madre resopló con frialdad y le dijo sarcásticamente a mi padre, rompe el compromiso por un juego. No es de extrañar que sea tu hija. Mi padre la ignoró y apagó su cigarrillo antes de preguntarme, ¿has tomado una decisión? Asentí firmemente. Sí, asumiré todas las consecuencias. No estoy de acuerdo. Mi madre ya no pudo contener su enojo. Se levantó de golpe y me señaló, gritando furiosamente, todas las invitaciones a familiares y amigos han sido enviadas. Y ahora dices que no te vas a casar. Si hubieras sabido que me ibas a hacer perder tanta cara. No debería haberte dado a luz en primer lugar. Aunque estaba algo preparada, escuchar esas palabras aún me hirió profundamente. Mamá, no se trata solo del juego. También encontré los registros de chat entre él y esa persona en el teléfono de Ryan. Miré a mi madre y se los dije palabra por palabra. Anteanoche, durmieron juntos. Mi madre se quedó momentáneamente atónita y un destello de sorpresa apareció en sus ojos. Pero pronto dijo con firmeza, imposible. Ryan es un buen chico. Solo prometió ayudar a tu hermano con su trabajo. Nunca haría algo tan escandaloso. La miré incrédula, con el aire atrapado en la garganta. Mi madre pareció darse cuenta de lo que había dicho también. Sus labios se movieron 2 veces como si quisiera explicar algo, pero no salió ninguna palabra. Basta. Mi padre de repente levantó la voz, sonando un poco impaciente. La niña ya ha tomado su decisión. No finjas ser buena persona. Mi madre parecía haber encontrado a alguien contra quien descargar su enojo. ¿Se burló? Nos divorciamos cuando ella tenía 5 años. El tribunal te otorgó la custodia. ¿Pero qué hiciste? No te importó nada. Simplemente la lanzaste a tu madre en el campo y te volviste a casar de inmediato. Después, cuando su abuela falleció, tuviste que traerla de vuelta del campo. Solo porque el perro dejado por su abuela ladró unas cuantas veces a tu hija, querías venderlo, obligándola a mudarse. Señaló la foto de una familia de 3 colgada en la pared, adoptando una actitud de olla rota, caída rota. ¿Te atreves a decir que desde que nació tu hija,
¿todavía la tienes en tu corazón como hija? Mi padre parecía haber sido golpeado donde más le dolía. Sus ojos se enrojecieron de ira y ni siquiera lo negó. ¿Qué derecho tienes a decir eso sobre mí? Ahora solo valoras a tu hijo. Todavía se estaban exponiendo los defectos mutuamente, sin darse cuenta de que yo ya había regresado a la habitación de invitados. No tenía mi propia habitación aquí, pero dado que la boda debía comenzar desde el lado de la novia, mi padre había preparado especialmente una habitación de invitados para mí temporalmente. En la habitación silenciosa, solo se oía mi respiración. De repente, sonó mi teléfono. Jocelyn, vamos a cantar karaoke. ¿Quieres venir? Luego me envió una foto de ellos en el KTV. En la foto, Jocelyn sostenía el micrófono, con una ligera curva en los labios, mirando a Rayan sentado en el sofá. La luz del lado de Rayan estaba un poco tenue, por lo que no se podía ver su expresión específica. Pero presumiblemente, también la miraba con cariño y felicidad. Los dos se miraban desde la distancia, y los antiguos compañeros a su alrededor parecían haberse convertido en el fondo. En la pantalla, sonaba una canción clásica, Todavía quiero amarte de nuevo, sin dejar espacios vacíos. Ya no dejaré que los recuerdos llenen el futuro. También quiero tener expectativas para mañana y volver a enamorarme. Pensé que lloraría, pero curiosamente, en ese momento estaba extremadamente tranquila. Tranquilamente, bloqueé a Jocelyn. Tranquilamente, llamé a cada invitado uno por uno para informarles que la boda se había cancelado. Después de informar al último invitado. De repente entró la llamada de Rayan. Se escuchaba algo de ruido de fondo en el otro extremo del teléfono. Rayan permaneció en silencio durante mucho tiempo. Y su voz era extremadamente fría. ¿Hablas en serio? No quería decirle mucho. Solo respondí con un leve sí y colgué directamente. Justo cuando estaba a punto de apagar mi teléfono. Recibí un mensaje de WeChat de Zachary. Recuerda aplicar medicina a la herida de tu tobillo. Me quedé atónita por un largo tiempo. Cuando caí en el hotel hace un momento. Mi tobillo se raspó con la mesa. La herida no era superficial, pero soporté el dolor todo el tiempo. Rayan no se dio cuenta. Ni mis padres. Inesperadamente, él sí. Había muchas cosas en esta habitación. Intenté mirar en los cajones y realmente encontré un botiquín de primeros auxilios. No sé si fue por las palabras de consuelo de Zachary, pero parecía que era especialmente cuidadosa al tratar la herida. Ni siquiera escuché que alguien tocara la puerta. Era Rayan. El hisopo y la pomada cayeron al suelo con un chasquido. Mi madre estaba detrás de Rayan. Giró la cabeza para evitar mis ojos incrédulos. Mamá aún no cree que Rayan haría algo para decepcionarte. Ya que está aquí ahora, ustedes dos deberían hablar bien. Pronto la puerta se cerró y solo quedamos Rayan y yo en la habitación. Su mirada cayó sobre mi tobillo y su tono era un poco extraño. ¿Te lastimaste hace un momento? Puso su palma sobre mi mano fría, su voz muy suave. Lo siento. No me di cuenta hace un momento. El contacto cálido y húmedo me hizo congelarme instantáneamente. Casi reflejamente, retiré mi mano. Sal de aquí. Tal vez mi actitud fue demasiado fría. Rayan se alteró por un momento, pero rápidamente se calmó. Estella, el matrimonio no es un juego. Ni siquiera me darás la oportunidad de explicar. Explicar. Lo miré y de repente me dieron ganas de reír. ¿Qué quieres explicarme, Rayan? ¿Explicar por qué no apartaste a Jocelyn cuando te besó? ¿O explicar por qué no contestaste mi llamada anteanoche y me dejaste para ir con ella? Estella, ella y yo, cuando más quería que me explicaras, elegiste quedarte en silencio. Lo interrumpí. Una disculpa tardía y una explicación eran completamente inútiles. Rayan estaba visiblemente atónito. Estella, créeme o no, no es lo que piensas entre ella y yo. Lo miré sin decir nada. Recientemente hubo un gran problema con un proyecto en mi empresa. Casi toda la noche anteanoche tuve una reunión.
Dejé mi teléfono en la oficina y se apagó por un corte de luz. No fue a propósito que no contestara tu llamada. Y no fui a ella en absoluto. En cuanto a lo que pasó en el hotel hace un momento, alguien tomó prestado mi teléfono una vez, y la pantalla de bloqueo podría haberse cambiado en ese momento. Después, tomamos los teléfonos equivocados. No sé qué te envió ella. Hizo una pausa por un momento. Cuando lo vi, solo mostraba que ella había retirado un mensaje. Me quedé atónita. Jocelyn había hecho operaciones similares antes. Debido al proyecto y a los preparativos de la boda, he estado en un estado realmente malo estos días. No te he estado tratando bien. Es mi culpa. Tiró de su corbata, mostrando un leve indicio de arrepentimiento en sus ojos. Con esas personas haciendo alboroto, mi mente estaba aún más confundida. De alguna manera, olvidé empujarla. Pero estas explicaciones suyas me sonaban impotentes. Estella, realmente es imposible entre ella y yo. Rayan tentativamente volvió a poner su mano sobre la mía. Tras unos 2 segundos de silencio, retiré mi mano. Rayan, no es que solo porque no tuviste una relación física con ella, eso no cuente como traición a nuestra relación y que yo actúe como si nada hubiera pasado. El frío y el silencio también son como cuchillos. El daño que me han causado, tú puedes pasar por alto ligeramente, pero yo no puedo. Probablemente no lo sepas, tras apretar los puños y esforzarme por controlar la respiración. Dije con dificultad, qué suave era tu expresión cuando estabas frente a ella. Rayan se quedó atónito. Probablemente también olvidó que, ya fuera por impulso, involuntariamente, o desde el corazón, una vez dijo que no sentía nada cuando yo lloraba. Parecía querer decir algo más, pero lo interrumpí fríamente. Como no planeas irte, me iré yo. Con eso, abrí la puerta y salí. Desde atrás, vino la voz algo ronca de Rayan. No te vayas. Inesperadamente, vi a Zachary en la sala de estar de abajo. Estaba sentado en el sofá, jugando casualmente con su teléfono. Había un tubo de ungüento sobre la mesa frente a él. Al descubrir que había salido, Zachary dijo un poco impotente. Sofía estaba muy preocupada cuando supo que te habías lastimado. Me pidió que te llevara el ungüento. Me quedé atónita y no pude evitar sonreír. Iba a explicar que ya me había aplicado la medicina cuando de repente sentí una mirada lateral. Con una media sonrisa en el rostro. Resultó que Jocelyn también estaba allí. ¿Cómo encontró mi lugar? Jocelyn caminó lentamente hacia mí, con una sonrisa inexpresiva en el rostro. Bueno, pareces estar de buen humor. ¿Te has reconciliado con Rayan? También sonreí y levanté las cejas para responderle con un significado oculto en mis palabras. ¿Qué crees que podríamos haber estado haciendo en la habitación tanto tiempo? Jocelyn se quedó atónita por un momento. Tal vez estaba imaginando algo en su mente y luego me miró fijamente con furia. Originalmente, pensé que, como ella me había provocado tantas veces, podía provocarla una vez. Pero al ver que su rostro se volvía cada vez más feo, de repente me pareció realmente aburrido. Rayan también salió. ¿Por qué no se han ido aún? Obviamente, hablaba con Jocelyn y Zachary. Zachary no dijo nada, pero Jocelyn claramente no podía soportarlo. Me llamaste aquí para aclarar las cosas a sus padres en persona. Ahora que ustedes dos se han reconciliado, solo me das la espalda. Rayan no respondió, como si estuviera de acuerdo. Al ver su actitud hacia Jocelyn, no sabía cuál era el punto de todo esto. Jocelyn finalmente no pudo contenerse más. Rayan, no deberías tratarme así. Se quedó paralizada, su orgullo desapareció y solo quedaba palidez y desesperación en su tono. Rayan, ¿realmente no me quieres más? Rayan no dijo nada pero colocó suavemente su mano en mi cintura, medio abrazándome. Jocelyn de repente se rió y luego sacó con calma un papel de su bolso y me lo entregó. Era un informe de prueba de embarazo. El nombre de Jocelyn estaba claramente escrito, y mostraba que tenía un mes de embarazo. Anteanoche, bueno, realmente no hicimos nada.
Jocelyn me miró fijamente, su sonrisa se profundizó. Pero hace un mes, durante una de tus guerras frías, él fue a beber. Mi mente se quedó en blanco con un zumbido. Giré la cabeza rígidamente. Raishan miraba atentamente el papel, y su rostro se volvió instantáneamente pálido. En ese momento, parecía como si algodón empapado en agua bloqueara mi garganta y luego se convirtiera en barras de acero, penetrando lentamente, haciendo incluso difícil respirar. Su reacción ya lo decía todo. Estella. Había un leve enrojecimiento en los ojos de Raishan. Mirando su rostro, donde claramente quería explicar pero no tenía manera de refutar. Sentí claramente algo en mi corazón disipándose poco a poco. Al final, solo quedó el asco. Raishan, nadie te obliga a olvidarla por completo. Podrías haber sido fiel a tu relación con ella todo el tiempo. Pero, ¿por qué viniste a molestarme a mí? Bebí mucho esa noche. Él todavía intentaba explicarse. Lo interrumpí fríamente, no digas que fue solo un accidente o que la confundiste conmigo. Ni siquiera tienes el valor de admitirlo, lo que solo hace que te desprecie. El rostro de Raishan estaba pálido como la muerte, y se quedó congelado en su lugar. Después de que la abuela falleció, Raishan fue la persona más amable conmigo. O tal vez fue por mi aprecio y valoración hacia el que amplificó esa bondad infinitamente. Pero solo porque me faltaba amor, ¿merecía ser herida por él? No merecía un amor puro y sincero. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Raishan finalmente me dijera suavemente, lo siento. La luz en la habitación era tenue. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta paso a paso. Cuando la figura de Raishan desapareció por completo, Jocelyn me miró, sonriendo con suficiencia, su rostro encantador lleno de arrogancia. ¿Lo entiendes ahora? Nunca podrás ganarme. La miré sin palabras. De repente, dudé si realmente era compañera de universidad de Raishan. En otras palabras, ¿realmente fue a la universidad con ese tipo de cerebro? Antes de que pudiera abrir la boca para preguntar, una voz profunda vino desde atrás. Si estás embarazada de un mes, por el bien del futuro del niño, se recomienda que vayas al hospital a hacerte una tomografía y una resonancia magnética lo antes posible. Jocelyn frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Las palabras de Zachary no fueron ni apresuradas ni lentas. Cuando hay una disfunción en el cerebro, solo teniendo estos exámenes y aclarando la naturaleza de la lesión podemos determinar si existe un riesgo genético. Me quedé atónita por un momento y luego no pude evitar reírme. Jocelyn también se dio cuenta. Maldita sea. ¿Me estás llamando loca? Zachary no lo negó. Aunque no se pueda recuperar, deberías buscar tratamiento activamente. Jocelyn se fue enfadada. Al irse, estaba maldiciendo y protestando, igual que cuando el perro de otra persona no podía ganar una discusión con mi perro Gungun. Me reí a carcajadas y me tomó un rato calmarme. Al girarme, descubrí que Zachary me había estado mirando. Al ver que lo miraba, Zachary se comportó con bastante calma. Descansa bien. He completado la tarea que Sofía me asignó, y es hora de que regrese. Caminé al balcón y observé su coche alejarse de la vista. Luego exhalé lentamente. Cuando regresé a la habitación, recibí una llamada de Sofía. Jocelyn está embarazada. Me quedé atónita por un momento y luego le conté lo que acababa de suceder. Finalmente, no pude evitar elogiar la habilidad de Zachary para contraargumentar. Sin embargo, Sofía notó que algo estaba mal. Mi hermano fue a tu casa. Él dijo que tenía algo que hacer en la empresa. Después de ese día, me mudé temporalmente a la casa de Sofía. Planeaba mudarme de nuevo después de encontrar un lugar nuevo. Más tarde volveré a recoger las cosas que dejé en la casa de Raishan. Zachary se fue al extranjero por negocios y no regresará por lo menos un mes. Por eso no rechacé la amabilidad de Sofía. Estos días, mis padres me llamaron varias veces, pero no respondí. Raishan tampoco vino a molestarme. Según Sofía, Jocelyn ya se había mudado a la casa de la madre de Raishan y se estaba cuidando bien.
Pero sin importar cuánto lo persuadiera su madre, Raishan nunca volvió una sola vez. Sin embargo, estas cosas ya no tenían nada que ver conmigo. Ese día, para celebrar que encontré un nuevo lugar, Sofía y yo decidimos ir a patinar sobre hielo. Cuando llegamos a la pista, quizá porque todavía era temprano, no había mucha gente, por lo que era bastante adecuado para aprender a patinar. Sofía parecía valiente en apariencia, pero en cuanto entró a la pista, se agarró con fuerza de la barandilla y no la soltaba. Sus labios temblaban. No, todavía tengo miedo de caerme. Ve tú primero. Cuando esté mentalmente preparada, definitivamente iré contigo. No tuve más opción que avanzar palpando la barandilla paso a paso. En realidad, mi sentido del equilibrio no es muy bueno, así que realmente no sé patinar. La última vez que vine aquí fue, bueno, la última vez. Aproximadamente media hora después, solté la barandilla y me puse de pie lentamente. De repente, alguien pasó patinando muy rápido. Sorprendida, tambaleé y estuve a punto de caer. Cuidado. Una voz profunda y familiar llegó a mi oído, y una mano se colocó en mi cintura, estabilizándome. Al mirar esos ojos oscuros, me quedé atónita por un momento. No esperaba que fuera Zachary. Acababa de bajarse del avión, usando un cortavientos negro que lo hacía ver alto y recto. Tan pronto como bajé del avión, recibí el mensaje de Sofía diciendo que ustedes dos estaban patinando y pidiéndome que viniera a recogerlas. Zachary explicó por qué apareció de repente. ¿Todavía no sabes patinar? Dije casualmente, sí, y luego me di cuenta de algo. ¿Ahora? Pero Zachary no dijo nada más y soltó mi cintura. Al ver que inmediatamente me agarré de nuevo de la barandilla como si hubiera perdido mi sentido de seguridad, Zachary permaneció en silencio unos segundos y luego rió suavemente. Después de reír lo suficiente, se quitó lentamente el abrigo y lo colgó en la barandilla, dándole ligeros golpes con las yemas de los dedos. ¿Te enseño? Su voz no sonaba tan fría como de costumbre, sino con un tono relajado. Sentí que mis mejillas se calentaban por su risa y un extraño sentido de competitividad surgió en mí. Sin rechistar, dije generosamente, por favor, hazlo. Si no fuera por esta experiencia de patinaje, realmente no habría sabido que Zachary tenía tanta paciencia. Él ralentizó los movimientos y me explicó pacientemente cómo patinar y qué métodos usar. Excepto por el momento en que accidentalmente caí sobre él y su cuerpo se tensó por un instante, estuvo bastante tranquilo el resto del tiempo. Después de patinar un rato, me di cuenta de que rara vez caía ya. Emocionada, giré la cabeza. Creo que puedo. Zachary me miraba fijamente, su voz con una sonrisa. Sí, has graduado. Sus ojos eran brillantes y profundos, como un pozo de agua calma y clara. Normalmente miraba a la gente con indiferencia, pero ahora había algo más en su mirada. No pude evitar quedarme un poco atónita. Cuando salimos de la pista de hielo, Sofía fue llamada temporalmente de regreso a la empresa para revisar un plan, así que ahora solo estábamos Zachary y yo en el coche. Pensé que diría algo, pero no dijo nada. Solo estaba concentrado en conducir. Justo cuando empecé a dudar si estaba sobrepensando, Zachary detuvo el coche. En realidad, realmente lo lamento. Me quedé ligeramente atónita. En ese momento, Sofía me llamó muchas veces, diciendo que ustedes dos no podían conseguir un taxi y pidiéndome que viniera a recogerlas. Pero no contesté porque estaba ocupada con un proyecto. Luego Sofía llamó a Raishan. Zachary volvió la cabeza a mirarme. En realidad, la primera vez que te vi fue aquí mismo, en esta pista de hielo, hace 3 años. Hace 3 años, sí vine aquí una vez. Mi padre trajo a mi hermana de 6 años a patinar y me llevó también. En ese momento parecía que tú habías venido con tu familia. Tu padre enseñaba a tu hermana a patinar y tú solo sostenías la barandilla en silencio y observabas desde un lado. Más tarde, intentaste soltar la barandilla y patinar por tu cuenta, pero simplemente no podías, así que tuviste que pedir ayuda a tu padre. Pero parecía que tu padre estaba al teléfono de espaldas a ti en ese momento. Apreté las manos.
El recuerdo lejano en mi mente se volvió más claro mientras contaba la historia. Entonces tu hermana fue golpeada repentinamente por alguien y tú inconscientemente patinaste hacia ella y te convertiste en un cojín humano para ella. Zachary hizo una pausa, y su voz se volvió un poco solemne. Como resultado, tu padre pensó que fuiste tú quien hizo caer a tu hermana y te regañó severamente. Luego tomó a tu hermana y se fue, dejándote sola allí. Zachary me miró y suspiró suavemente. Pensé que llorarías de injusticia, pero estabas muy tranquila, como si estuvieras acostumbrada. Aquella tarde practicaste patinaje sola, caíste muchas veces, pero no dijiste ni una palabra. Hasta que una vez caíste muy fuerte y lágrimas fisiológicas brotaron en las comisuras de tus ojos, solo tocaste tu rostro sin expresión y luego sonreíste suavemente. Solo entonces supe que no estabas sin resentimiento ni que no quisiera llorar. Simplemente no podía llorar. Estabas intentando de todas las formas hacerte llorar. Te estabas salvando a ti misma. Zachary me miraba fijamente y dijo en voz baja, fue la primera vez que sentí lástima por una chica extraña. Me quedé atónita. Me tomó un momento decir, cuando regresé, mi padre se disculpó conmigo. Dijo que cuando devolvía los patines, alguien le dijo que no fui yo quien empujó a mi hermana. Más tarde, para compensarlo, me dio un par de patines sobre hielo muy caros. Pero nunca volví a patinar. De repente me di cuenta de algo, antes de que pudiera preguntar, Zachary respondió, esa persona fui yo. Fui yo quien le dijo a tu padre. Mi corazón dio un vuelco. Zachary me estaba mirando. Después de ese encuentro fallido, cuando nos volvimos a ver, ya estabas con Raishan. Al salir del coche, aún no me había recuperado del impacto y casi tropiezo de nuevo con una piedra. Zachary ya lo había hecho de manera tan natural, o más bien, habitual, mientras me sostenía suavemente la cintura y decía en un tono suave, cuidado con el paso. No estaba mirando por dónde iba, en cambio, lo estaba mirando a él. Abrí la boca, a punto de decir algo, cuando una voz familiar vino desde atrás, Estella. Raishan estaba de pie bajo el árbol. Su rostro se veía un poco borroso bajo la fría luz de la luna, dificultando ver claramente su expresión. Cuando se acercó, noté que había perdido mucho peso en el último mes y había un indicio de cansancio en sus ojos. No pude evitar hablar con sarcasmo, porque estás aquí en lugar de cuidar a la que tienes en tu casa. Raishan parecía no haber escuchado lo que dije. Su mirada se detuvo en Zachary y en mí, y su voz estaba extremadamente ronca. Ustedes dos son tan cercanos. ¿Hasta dónde han llegado entre ustedes? Su tono ligeramente interrogativo me hizo pensar por un momento que había escuchado mal. Raishan, necesito decirte que ahora no tenemos nada que ver el uno con el otro. Raishan se sorprendió y su expresión parecía un poco antinatural. Lo siento. Ya no quería hablar con él y me giré para entrar. Jocelyn no está embarazada. Las palabras de Raishan lograron detenerme en seco. Giré la cabeza para mirarlo. ¿Qué hiciste? Raishan me miró, su nuez de Adán se movía. Ese informe de prueba de embarazo no era de ella. Tiene una amiga de la misma edad que también se llama Jocelyn. Su amiga quedó embarazada recientemente, y Jocelyn robó su informe de prueba de embarazo. Me quedé atónita por un momento. Subconscientemente, miré a Zachary, y él casualmente también me estaba mirando. Entendimos una cosa a través de nuestros ojos, Jocelyn realmente podría estar fuera de sí. Ayer, tuve una gran pelea con Jocelyn. Ella lo contó todo, incluyendo aquella noche en que estaba borracha. No podía recordar nada cuando me desperté al día siguiente, pero en realidad, no hice nada con ella al final. Antes de que Raishan pudiera terminar de hablar, Zachary dejó escapar una risa sin emoción en su tono. ¿Solo porque no se llegó al final significa que no pasó nada? Un carnicero mata a un cerdo, le quita las plumas, lo limpia, pero si no termina comiendo la carne de cerdo, significa que no le hizo nada al cerdo. Mientras hablaba, la cara de Raishan se veía aún peor. Zachary luego explicó casualmente, es solo una metáfora. Después de un largo silencio, Raishan volvió su mirada hacia mí. Estella, dijo mi nombre.
No importa lo que diga o haga, no me perdonarás, ¿verdad? Sin dudar, respondí, no. Rayan se congeló de repente, murmurando, pero Jocelyn no está embarazada. Ella se ha ido. El problema entre nosotros está resuelto. Casi ibas a perdonarme en ese entonces. Me quedé en silencio por un momento y de repente lo interrumpí. ¿Recuerdas que había un reloj de pulsera roto en tu cajón? Rayan se sorprendió y asintió con vacilación. Siempre dudabas en tirar ese reloj. Me dijiste que era un regalo de un pariente, pero en realidad era de Jocelyn, ¿verdad? Le pregunté suavemente, ¿sabes cómo me enteré? Los labios de Rayan temblaron pero no dijo nada. En el día de tu reunión de clase, Jocelyn me envió una foto de ustedes dos del pasado. Estos son relojes de pareja, ¿verdad? La expresión en el rostro de Rayan se congeló. Sonreí levemente. Nunca fue ella quien me lastimó. Fuiste tú quien le dio oportunidad tras oportunidad de herirme. Los ojos ya rojos de Rayan se volvieron completamente rojos. Mirando su rostro pálido, dije suavemente, nunca quiero verte de nuevo. Epílogo. Después de ese día, Rayan nunca volvió a aparecer frente a mí. Después de que me mudé, Sofía a menudo venía a quedarse en mi casa, diciendo que estaba acostumbrada a dormir conmigo. Cada noche, Zachary hacía una videollamada con ella. Después de charlar unas cuantas frases, naturalmente cambiaba el tema hacia mí, que estaba a su lado. Con el tiempo, tuve la ilusión de que era yo quien chateaba con Zachary todas las noches. Los fines de semana, los tres íbamos a escalar con frecuencia. Pero Sofía siempre se echaba atrás en el último momento, quejándose de que era demasiado cansado. Así que, siempre éramos solo Zachary y yo quienes salíamos. Por supuesto, sabía que Sofía estaba creando oportunidades para nosotros. También sabía que no le desagradaba a Zachary. Pero aún no estaba lista para aceptarlo realmente. Hasta que Sofía no pudo soportarlo más y me trajo el diario de Zachary. Se llamaba diario, pero realmente no había mucho registrado en él. Pero tampoco era que no fuera un diario, ya que escribía en él todos los días. Para ser precisos, desde que nos volvimos a ver y él supo que no nos recogió por un proyecto en aquel entonces. Había escrito esta frase en el papel cada día: gané el proyecto, perdí a la esposa. Solo 8 palabras simples, pero parecían penetrar el papel, cada palabra goteando con dolor. Me quedé impactada. No fue hasta que Zachary entró y tomó el cuaderno de mis manos, luciendo un poco desconcertado, que recobré la compostura. Se cubrió los labios y tosió suavemente, intentando actuar con indiferencia, pero sus orejas estaban tan rojas que parecían a punto de sangrar. Solo escribo por diversión. Mi mente estaba hecha un lío originalmente, pero al verlo así, no pude evitar reír. Era como si las nubes se hubieran despejado, y todos los enredos y obsesiones desaparecieron. Me sentía extremadamente insegura por dentro y deseaba un amor puro y sincero. ¿Y acaso no estaba la persona justo frente a mí ahora? Pensando en esto, respiré hondo y le señalé a Zachary que me diera el diario. Aunque Zachary estaba un poco desconcertado, aún así hizo lo que le pedí. Me incliné ligeramente, abrí el diario, luego saqué un bolígrafo del portabolígrafos y cuidadosamente taché las primeras 6 palabras. Me puse de pie, miré a Zachary y señalé las 2 palabras restantes. Léelas. Zachary se sorprendió y luego sonrió. Esposa. Me sonrojé levemente y respondí suavemente, sí.